Para nosotros un orgullo, una satisfacción, vamos, y una alegría. Al final esto ya llevamos varios años, llevamos muchos años con Vicente. Yo creo que independientemente de los éxitos, porque para mí es una alegría que venga todos los años a decir, oye, os cuento el año, os cuento los éxitos que he tenido, os cuento. Yo creo que independientemente de todo, creo que el mayor éxito es él y es su manera de ser y su personalidad. Y creo que, oye, le puede ir bien o le puede ir mal, y bueno, siempre le va bien, pero bueno, siempre le va bien, gracias a Dios. Pero independientemente de todo, oye, para nosotros es un orgullo colaborar con él, especialmente en un año donde, oye, todos los valores que él defiende creo que son muy acordes con lo que nosotros defendemos y por eso colaboramos hace mucho tiempo con él. Ha sido un buen año, de nuevo, ha sido un año exitoso, estoy muy satisfecho, muy feliz y muy contento cómo se ha desenvuelto todo. Pero feliz también por el apoyo que tengo de la Unión Alcoyana, ya son años, como dice, que estamos juntos y me enorgullece mucho, ¿no?, tener el respaldo y el apoyo de esta gran familia que apoya el deporte desde hace mucho tiempo y, bueno, en su gran año, ¿no?, de aniversario. Y eso para mí me lo hace un poquito más especial, ¿no?, en el año de aniversario, haber cerrado el año tan bonito, tan bueno como ha salido, pues para mí ha sido increíble y para mí pues la satisfacción de venir aquí hoy y compartirlo con vosotros. Si os parece, pues hago un pequeño resumen de lo que ha sido el año, que arrancamos el año en febrero, en el mes de febrero, en un escenario para mí muy complicado, puesto que corrimos en Laponia, en el frío. Me considero un corredor mucho más competitivo en calor, en temperatura extrema de calor, pero bueno, estuvimos en Laponia, 25-30 bajo cero, en el circuito de Beyond the Ultimate, que estamos completando, como en otras ocasiones hemos comentado. Ahora os comentaré, tenemos 3 carreras de 4, solo nos queda una, y empezamos en Laponia pues teniendo un grandísimo resultado, ¿no? Compitiendo con raquetas. En mi primera carrera con raquetas estuve corriendo en la Antártida, pero nunca había corrido con raqueta, puesto que allí obligaban crampones, no se corría con raqueta, y fue una experiencia nueva para mí, con anécdotas miles, porque bueno, fue increíble. Como anécdota, cruzando un grandísimo lago de hielo, se me ocurre quitarme las raquetas para descansar un poquito la musculatura y intentar ir un poquito más rápido, porque las raquetas es una técnica de carrera muy peculiar, y al rato de ir sin raquetas, allá fui, pegué un resbalón, allí fue en medio del lago, una raqueta para cada lado, y dije, madre mía, ¿para qué experimento yo cosas así? Y fue increíble, ¿no? Luego, para mí, quizá lo más duro de esa carrera, además de la climatología, del frío, que a mí el frío me acartona, me hace ser un poquito más pequeñito que de lo que soy, las noches fueron especialmente duras, porque teníamos una carpa donde dormíamos 10 corredores, te daban una piel de reno, que más o menos medía sobre 1 metro aproximada de longitud, y ahí te colocabas encima de la nieve y ahí tenías que poner tu saco de dormir para descansar. Imaginaos, después de la paliza de la etapa, ponerte encima de la piel de reno y descansar a 30 bajo cero. Bien, este año la verdad es que no lo tenemos decidido todavía. Venimos de hacer un descanso casi necesario, ¿no? Llevábamos 7 años sin hacer un parón, un descanso, llevábamos 7 años enlazando una carrera con otra, regenerando 2 semanas, pasando por las manos de fisio y engranando de nuevo con la preparación. Y este año sí, cuando terminamos Namibia, decidimos parar, veníamos con muchos problemas en los pies, con una pequeña inflamación en un metatarso, y enseguida que vine de la carrera me cogió Alessi, me cogió Jordi Rey y valoraron decir, oye, vamos a descansar un poquito, vamos a recuperar, como no teníamos nada decidido para 2018, y entonces lo vimos de acuerdo, decidimos de hacer un parón, está 1 mes y medio de parada sin correr, sí, nadando, haciendo un poquito de bici y retomando la masa muscular de esos 3 kilos que perdimos en carrera. Y ahora hemos retomado la pretemporada, llevamos 2 semanas haciendo trabajo de fuerza de nuevo, empezando y con ganas de focalizar el nuevo objetivo, pero bueno, ya te digo, hay opciones, pero no hemos decidido todavía nada. Y sí que Beyond the Ultimate hace una carrera el 1 de agosto en Kenia,
no es dentro del circuito, hace una itinerante, como cuando el Grand Slam de Fordese, Racing de Planes hace siempre una itinerante en el planeta, hace el Grand Slam de las 4 carreras y una itinerante. Pues Beyond Ultimate hace lo mismo, pero el objetivo en mi mente está de intentar de ser capaz de juntar las cuatro preciosidades estas en 2019 en el Himalaya.